Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede una vez más de poder predicar su palabra. Quiero esta vez invitarle al Evangelio según Mateo, capítulo 20, y continuamos con nuestra serie de sermones sobre legalismo en esta mañana, considerando el tema el antídoto para el legalismo, el antídoto contra el legalismo. Mateo capítulo 20, versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. A estos les dijo: id vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le dijeron: porque nadie nos contrató. Y él les dijo: y también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo: estos últimos han trabajado solo una hora, pero los ha hecho iguales a nosotros, que hemos trabajado, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito o no me está permitido hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, versículo 16, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Amén. Padre bendito, nosotros nos acercamos una vez más delante de ti como aquellos obreros de la hora undécima. Aquellos que no tienen nada que ofrecerte. Nos acercamos, Señor, consciente de lo inadecuado que somos para la tarea a la que tú nos estás llamando. Y nos acercamos, Señor, consciente de nuestra indignidad, pero al mismo tiempo, Señor, consciente de tu grandeza, consciente de tu majestad, de tu santidad. Y por eso pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu en esta mañana se digne en usar a tu siervo como un vaso frágil mediante el cual repose tu poder. Así que háblanos, Señor, en esta mañana y edifícanos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.
Bien, mis hermanos, ubicando esta parábola en su contexto, cuando usted ve los versículos que anteceden, se dará cuenta que en Mateo capítulo 19, el Señor está tratando con el joven rico. Este joven se acerca al Señor y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y Cristo le dice: ¿por qué me llama bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y este joven le dice: todo yo lo he guardado desde mi juventud. Y Cristo le dice: bueno, pero una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Pero el joven descubrió en ese mismo instante que el llamado que Cristo le hace a seguirle involucra una rendición total de su vida, una rendición total que implica humillarse ante la presencia de Dios. Es una rendición que confronta nuestro orgullo, es una rendición que nos humilla. Él se acerca a Cristo diciéndole: qué bien haré. ¿Qué es lo que yo debo hacer para ir al cielo? ¿Es dar dinero? ¿Es dar mucho dinero? ¿Se trata de una vida moral? ¿Se trata de guardar los mandamientos? Él tenía esa idea en su cabeza de que él podía entrar al cielo haciendo cosas buenas para ganar el favor de Dios. Pero cuando este joven se va, el Señor le dice a sus discípulos: qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Qué difícil. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y sus discípulos entonces dicen: ¿y entonces quién pues podrá ser salvo? Y Pedro, luego de todo esto, le dice al Señor: pero ve acá, aclárame algo. Nosotros, a diferencia del joven rico, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Para nosotros sí hay recompensa, porque nosotros sí lo hemos dejado todo. Y Cristo le dice: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, en la resurrección, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Y si usted se da cuenta, la parábola que nosotros acabamos de leer se encuentra justamente en el medio de este proverbio. Luego de ese versículo 30, los muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros, es la última expresión de esta parábola, versículo 16. Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Nuestra parábola se encuentra como un sándwich en el medio de estas dos expresiones de nuestro Señor Jesucristo. Esta parábola, mis hermanos, es una manifestación de la gracia de Dios. En esta parábola Cristo nos enseña que Él administra su gracia soberanamente sin tomar en cuenta
el mérito humano. Y es justamente, mis hermanos, acerca de eso que yo quiero que nosotros en esta mañana nos enfoquemos. Hay 3 aspectos de la gracia de Dios en este texto que yo quiero llamar nuestra atención. Y quiero que nosotros centremos en esta mañana nuestra atención en la gracia como el antídoto de Dios contra el legalismo. Ya he repetido en cada uno de los sermones anteriores que cuando hablamos de legalismo, mis hermanos, nos referimos a todas aquellas cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer mediante las cuales queremos ganarnos el favor de Dios. Hemos dicho que el legalismo tiene que ver con el favor de Dios que nosotros queremos ganar o el castigo que queremos evitar. Así que el legalismo tiene que ver con esas buenas obras que tú haces, ese desempeño día a día que los seres humanos hacen con el propósito de ganar a Dios. Y Dios dice que esa no es la manera correcta de nosotros acercarnos a Él, que la manera correcta de acercarnos a Dios es abrazando su gracia, es declarándonos como incompetentes, es humillándonos delante de Él, porque el ser humano no tiene nada que ofrecer para nuestro Señor. Así que vamos a ver que en primer lugar, mis hermanos, la gracia de Dios se manifiesta en la iniciativa divina de llamar pecadores a su reino. La gracia de Dios está manifestada aquí en su iniciativa divina de llamar pecadores a su reino. La parábola comienza con un hacendado que tenía una viña, pero note la expresión, mi hermano, del versículo 1. Dice que esta parábola es una ilustración del reino de los cielos. Usted ve, porque el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos se parece. Y está también conectada con la expresión que Cristo acaba de decir. Porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Entonces, luego de esa expresión dice, así pues, porque se está íntimamente conectado, el reino de los cielos es semejante. Cristo lo que pasa a ilustrar ese proverbio. ¿Cómo es que los primeros son últimos y los últimos son primeros? Cristo dice, déjame ilustrártelo. Vamos a ilustrarte de qué manera los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y usted se da cuenta en el desarrollo de la parábola, mi hermano, que Cristo comienza pagando a los obreros justamente por los últimos. Justamente por los últimos, no por los primeros. Ahora bien, la parábola dice que este hacendado salió muy de mañana para contratar obreros para sus viñas. Y dice que él contrata un primer grupo de obreros iniciando la mañana, el día laboral en aquella época iniciaba a las 6 de la mañana. Y él contrata a estos obreros, le dice, miren, tengo un trabajo en mi viña, quiero contratar personas, y ahí hay un grupo de personas que están dispuestos y convienen en un denario que era el salario que se pagaba por un día de trabajo. Y un denario era suficiente para que una familia pudiera comer en el día. Y también el salario se pagaba al final del día. Así que era una especie como le llamamos, de echadía. Estas personas trabajaban, al final del día recibían su salario. Bueno, pues convienen por un denario. Pero dice el texto en el versículo 3, como a la hora tercera, que era la manera en que ellos contaban el día,
el día arrancaba a las 6 de la mañana, la hora tercera eran las 9 de la mañana. El hacendado dice, faltan más personas en mi viña, y sale a contratar más obreros. Dice el versículo 3 que salió como a la hora tercera y vio en la plaza a otros que estaban sin trabajo, y a esto les dijo, y también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Fíjense que a diferencia de los primeros, aquí no hay un acuerdo salarial. Él simplemente les dice, vayan a la viña y os daré lo que sea justo. Versículo 5, volvió a salir como a la hora sexta, esto es las 12 del mediodía, y a la novena, las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. No hay acuerdo salarial. Versículo 6, y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo, estamos hablando de las 5 de la tarde, el día laboral concluía a las 6 de la tarde. Encontró a otros y le dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Y él les dijo, y también vosotros a la viña. Esto ni siquiera le dijo, le daré lo que sea justo. Vayan a la viña. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Este dueño de la viña, mis hermanos, está llamando, contratando personas para trabajar en su viña, en su finca. Y lo que nosotros vemos es una manifestación en esto de la gracia de Dios. Una manifestación de la gracia de Dios, porque todas estas personas estaban allí que estaban en la viña, ninguno tenía trabajo. Todos estaban desempleados. Él no tenía la obligación de contratar a ninguno de manera específica. Y él manifiesta su gracia llamando obreros en diferentes horas del día para que fueran a trabajar en su viña. Aunque algunos trabajaron más que otros, sin embargo, mis hermanos, lo que el Señor está destacando es la bondad de aquel terrateniente llamando personas a trabajar en su viña. Él pudo simplemente haber dicho, bueno, ya el que no vino a las 6 de la mañana se quedó. Pero él siguió llamando, aun cuando el día ya estaba despuntando y caía la noche. Así que Dios manifiesta su gracia, mis hermanos, llamando pecadores a su reino. Y eso es lo que el Evangelio nos muestra. El Evangelio de Marcos nos muestra a Cristo justamente haciendo eso, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creed al Evangelio. Cristo llama, dice él que él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y a través de toda la historia de la humanidad, Dios ha estado llamando a pecadores al arrepentimiento, a pecadores para que vengan a su reino. Así que esto es una ilustración de cómo Dios ha estado llamando y aún sigue llamando a los pecadores para que vengan a servir y ponerse al servicio de su reino. En segundo lugar, mis hermanos, Dios manifiesta su gracia, cuando Dios manifiesta su gracia soberana, esto por lo regular genera objeciones en el corazón legalista. La manifestación de la gracia soberana de nuestro Dios despierta
objeciones en el corazón legalista. Recuerden que el legalista es aquel que entiende que el cielo yo tengo que ganármelo. El legalista es aquel que dice yo tengo que trabajar mi salvación. Es a través de mi esfuerzo, es a través de mi moralidad, es a través de mis buenas obras que yo voy al cielo. Y aquí hay unas personas que están representadas, en la que están representadas los legalistas. Son los obreros de las 6 de la mañana. Versículo 10, dice el versículo 10, y cuando llegaron los que fueron contratados primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Versículo 11, y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los ha tratado igual que a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Imagínense esta gente que está allí y ve que el hacendado a través del mayordomo está pagando los salarios del día de trabajo. Y se acerca el que llegó a las 5 de la tarde. Y ellos ven cuando el mayordomo saca de su bolsa un denario y se lo entregan. Yo me imagino cómo los ojos se le pusieron así de grande. Un denario para los que trabajaron a las 5. Esto está bueno. Aquí, en el día de hoy, es un bono especial que el hacendado no va a pagar a nosotros, porque imagínate, si eso es lo que entraron a las 5 de la mañana, que es de la tarde, imagínate para nosotros, que estamos aquí de las 6 de la mañana trabajando. Pero cuando ellos ven el asunto que los que llegaron a las 3 de la tarde, también le dan un denario. Que los que llegaron al mediodía, también le pagan un denario. Y ellos, no, espérate, como que... Pero pero por lo menos 2 nos tocan a nosotros. Cuando llegan los de las 9 de la mañana, un denario. Imaginen sus expectativas. Y cuando llegan a ellos, le entregan un denario. Ellos dicen, no, espérate, hay algo mal aquí. Y dice que murmuraban contra el hacendado. Murmuraban contra el hacendado, versículo 11, y le dijeron, espérate, estos últimos han trabajado solo 1 hora. Solo 1 hora. Y tú lo has tratado igual que a nosotros, que hemos trabajado todo el día y hemos soportado el calor abrasador del sol. ¿Por qué tú haces esto? Le dicen al dueño de familia. Tú nos has tratado mal. Mis hermanos, y estas objeciones que el legalista manifiesta, que surgen del corazón legalista, se debe a la actitud de merecimiento que tiene una persona con una actitud legalista. Tiene una actitud de merecimiento. Hemos trabajado todo el día. Hemos trabajado todo el día. Así que ellos entienden, no se les puede tratar igual que los que trabajaron 1 sola hora. Tú los has tratado a ellos igual que a nosotros. Pero en el fondo, ¿qué es lo que ellos están manifestando? Ellos lo que están manifestando es nosotros somos superiores a ellos. Ellos están manifestando un sentido de superioridad. Tú no puedes comparar a esta persona que han trabajado 1 sola hora, tú no lo puedes comparar a nosotros que hemos trabajado 12 horas aquí,
que hemos venido aquí a dejar nuestro sudor en tu finca, que estamos bajados desde la madrugada. ¿Cómo tú nos tratas así? ¿Saben qué, mis hermanos? Ellos se parecen a ti y a mí cuando actuamos con un sentido de superioridad hacia nuestros hermanos. Cuando entendemos que Dios debe tratarnos mejor a nosotros que a otro creyente dentro de la iglesia, porque en nuestra propia estima nosotros tenemos una vida moral más respetable, porque ante nuestros propios ojos, en mi familia no ha habido escándalo. Yo no he cometido los pecados escandalosos que otros han cometido. Yo he sido siempre fiel a mi esposa. Yo me he entregado de lleno a mis hijos. O yo me he entregado de lleno al servicio del Señor. El Señor no puede tratarme a mí igual, pensamos, hacia nosotros, hacia nuestro adentro, que aquel que siempre ha sido un descuidado, que se ha descuidado de su familia, que aquel que no sirve en la iglesia. Y cuando por lo regular nosotros vemos ese tipo de persona que el Señor le bendice, ya sea con bienes materiales, ya sea con una familia que es muy entregada en la cosa del Señor, sentimos cierta envidia también en nuestro corazón. Nos sentimos heridos hacia el Señor. ¿Y cómo es que mis hijos son tan rebeldes? Yo que me he entregado de lleno al cuidado de mi familia, y los hijos de aquel hermano que están descuidados, que falta muchísimo a la iglesia, son tan obedientes. ¿Cómo es que su matrimonio es un matrimonio donde no se ven conflictos? Señor, ¿y por qué tú lo tratas a ellos mejor que a nosotros? Hermano, ¿saben qué? Esta gente se acercan al Señor con esa actitud de merecimiento, de superioridad. Pero algo importante es que esta gente, y ese es el problema del legalismo, esta gente se acerca al padre de familia, ellos no se acercan con una actitud de agradecimiento, ellos no se acercan al dueño de la hacienda, no se acercan con una actitud de asombro, con una actitud de, wow, pero mira, yo no tenía para comer hoy. Y este señor nos hizo el favor de contratarnos. Gracias, porque si usted no nos hubiera contratado, nosotros no hubiéramos tenido con qué comer. No, ellos no se acercan con esa actitud. No se acercan con esa actitud, sino que se acercan con una actitud de merecimiento, una actitud de superioridad hacia los demás. Ellos no sienten amor ni aprecio por la persona que le contrató. Y ese es el problema y el engaño del legalismo, hermano. Porque como nosotros vimos en nuestro sermón anterior, del hermano mayor, de la parábola del hijo pródigo, él estaba en la casa no por el amor que sentía hacia el padre, sino por lo que el padre tenía. No es el amor lo que dirige su obrar. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jacob y Raquel? Él tuvo que trabajarle 7 años a su tío para obtener el permiso de casarse con su prima. Y no era cualquier trabajo. Génesis capítulo 31, 40 dice que Jacob era consumido por el calor durante el día y el frío durante la noche. Y él dice, y el sueño huía de mis ojos. Fueron años duros de trabajo
que él tuvo que soportar. Sin embargo, mis hermanos, en Génesis 29:20 dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Fueron años de trabajo, pero no fueron una carga por causa del amor que él sentía hacia Raquel. Pero qué diferente la actitud de estos obreros de las 6 de la mañana. Ellos no tienen una actitud de aprecio luego del día de trabajo, sino una actitud de queja. Murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos obreros han trabajado una sola hora y los ha hecho igual que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Ven la diferencia? No sentían ningún aprecio por el dueño de la viña. Ellos estaban allí para ganarse un salario. Y precisamente por eso sentían que cada minuto que pasaba era como una carga difícil que ellos tenían que sobrellevar. Así que tenían una actitud de merecimiento, pero también tenían esas objeciones que presentaban, era fruto de la envidia. Fruto de la envidia, y Cristo se lo dice, versículo 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? En la Biblia, mis hermanos, esta expresión, un ojo malo, significa un ojo lleno de celo. Es un ojo codicioso. Un ojo codicioso. De ahí que se traduce también como envidia. ¿O tiene tú envidia, dice Cristo, porque yo soy bueno? Y eso siempre surge de la comparación, siempre va a surgir de la comparación, de un espíritu que se vive comparando con otros. Y es justamente lo que ellos están haciendo. Ellos están diciendo, pero nosotros hemos trabajado 12 horas y estos trabajaron 1 hora. ¿Cómo es que tú lo tratas a ellos igual que a nosotros? Ellos quizás hacia sus adentros hubieran dicho, si yo me quedo y me quedo ahí en la plaza y entro en los últimos grupos. Es una actitud de envidia. Y eso, hermano, nosotros lo vemos en las iglesias, a veces rivalidad en el servicio a Cristo. Personas que comienzan a compararse unos con otros y comienzan a decir que yo lo hago mejor que tú. Comienzan a sentir celos de hermanos que Dios los bendice en su ministerio. Si aquel hermano predica mejor que yo, ya yo siento envidia. Si Dios está usando de una manera especial a una persona en un ministerio, eso desata la envidia de otros creyentes. De otros creyentes. Y usted nada más tiene que mirar las redes sociales, hermano, de predicadores conocidos nuestros, a quienes el Señor está usando en la causa de su reino. Cheque los comentarios en sus redes sociales para que usted vea cuánto tipo de cosas se dicen de ellos que no es más que fruto de la envidia, simplemente porque el Señor le está usando a ellos y no a esos hermanos, Qué lamentable cuando eso pasa también en una iglesia local, cuando los hermanos entran en rivalidades, cuando los hermanos comienzan a sentir celo uno con otro, a criticar a otros hermanos, porque ellos entienden que quienes debían estar en ese ministerio eran ellos y no esos. Qué lamentable cuando tenemos ese tipo de actitud.
Y eso, mis hermanos, es justamente cuestionar la manera en que Dios administra su gracia. Eso es tratar de decirle a Dios, mira, es que tú no debes hacer esto. Y eso es lo que están diciendo los obreros de las 6 de la mañana, le están diciendo al Señor. Esta gente le está diciendo al Señor, es que tú no debiste tratarnos así, igual que a ellos. Es más, si Él le hubiese dado medio denario o un cuarto de denario, no hubiese habido problema. El problema de ellos no está con el denario que están recibiendo, es con el denario que recibieron los otros. ¿Ustedes ven, mis hermanos, el engaño del legalismo? Ustedes ven por qué Cristo le dice, ven acá. Y nosotros no convenimos en la mañana, no hicimos un contrato, un acuerdo, de que tu salario sería un denario. Sí. ¿Y cuánto yo te pagué? Un denario. Pues yo no estoy haciendo injusticia. Yo no estoy siendo injusto. Ahora, tú no puedes decirme a mí qué yo debo hacer con lo que es mío. No me es lícito hacer, no me está permitido hacer lo que yo quiero con lo que es mío. ¿O es que acaso tú tienes envidia porque yo soy bueno? Le dice Cristo. Es que tú tienes envidia porque yo soy bueno. Sí, mis hermanos, la envidia nos conduce a este tipo de actitudes. Sin embargo, en tercer lugar, mis hermanos, la manifestación de la gracia de Dios, así como en el legalista despierta este tipo de objeciones, hay otro grupo en el que la manifestación de la gracia de Dios debe producir asombro y adoración. Asombro y adoración. Contrario a lo que sucede con los obreros de las 6 de la mañana, hay un grupo de trabajadores que están completamente sorprendidos con la generosidad del dueño de la viña. Algunos solo habían trabajado solo 1 hora y recibieron un denario para su completo asombro. Por trabajar 1 hora recibieron el salario de un día completo y ellos no lo pueden creer. Ellos están completamente asombrados. Para este grupo, el dueño de la viña no fue injusto. No fue injusto. Cristo no nos menciona cuál fue su reacción, mis hermanos, pero yo creo que no es tan difícil imaginársela. Esta gente regresaron a su casa, debieron haber regresado a su casa lleno de gozo, lleno de asombro, y cuando su esposa abrió la puerta de la casa, le contaron a su familia lo generoso, lo bondadoso que había sido aquel dueño de aquella viña. Yo me imagino contándole, mira, ya yo estaba al borde de la desesperación. Ya yo estaba pensando otro día más que voy a llegar a mi casa con los bolsillos vacíos. Otro día más que voy a llegar a mi casa sin comida. Otro día más en que mi familia se acostará sin cenar. Y de repente se aparece este hombre en la plaza y nos dice, ¿por qué han estado trabajando aquí todo el día? Y nosotros le dijimos, porque nadie nos ha contratado. Y él le dijo, pues vayan ustedes también a mi viña. Y allí, cuando él llama al mayordomo para recompensarnos por el trabajo, nos pagó un denario. ¿Tú te imaginas? ¡Un denario! Y ellos estaban absortos y asombrados por la bondad de aquel hombre. Él le dio la oportunidad de que ellos pudieran satisfacer las necesidades
de ese día. Esta gente estaba completamente lleno de gratitud hacia el dueño de la viña. Y Cristo identifica a este grupo con los últimos. Con los últimos. Son estos últimos, dice Cristo, los que serán primeros en el reino de los cielos. Esto es así, mis hermanos, porque nuestro Dios se goza en exaltar a aquellos que se consideran a sí mismos como pequeños, aquellos que se consideran en sí mismos como inferiores, aquellos que se consideran a sí mismos como los últimos, como los últimos. Y esto nos deja ver, mis hermanos, nos deja ver la grandeza de la gracia de Dios. Nos deja ver que la relación de Dios para con nosotros no se basa en nuestro desempeño, no se basa en nuestra propia justicia, no se basa en nuestras buenas obras, sino que se basa en la manifestación de su gracia, tratando con pecadores inadecuados, pecadores que son de la última hora, como lo somos tú y yo. La palabra de Dios dice que ninguno de nosotros tenía nada que ofrecer. La palabra de Dios dice que nuestros mejores intentos por agradarle son como trapos de inmundicia. El apóstol Pablo dice que no hay justo ni aun uno, no hay ni siquiera uno. Todos nos hemos apartado de Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esa es nuestra condición, mis hermanos. Sin embargo, Dios ha querido tratarnos a nosotros con gracia, con misericordia. Hermano, Dios no te acepta por tu buen desempeño. Dios no está contento contigo el día que tú tuviste un día en victoria y está enojado contigo el día que tú fuiste un desastre. No, mis hermanos. Dios te acepta a través de los méritos de Cristo, no en base a tus propios méritos. Dios manifiesta su gracia en nosotros porque somos pecadores. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, no tenemos por qué sentirnos como que Dios se ha alejado de nosotros el día que fracasamos, el día que caíste, el día que le volviste a fallar con ese pecado que es tu debilidad. Y tú piensas que Dios no te ama porque le fallaste, porque caíste, porque te sientes inadecuado, porque te sientes que ha defraudado a Dios. Hermano, es que Dios no te acepta por tus obras. Es que Dios te acepta por los méritos de Cristo. Y tú y yo tenemos que entender que Dios nos ve a través de los méritos de Cristo. Tú y yo tenemos que entender que no se trata de nuestra propia justicia, se trata de la justicia de Él, de la justicia de Cristo, de los méritos de Cristo por su sangre derramada en la cruz del Calvario. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. No dice que es nuestras buenas obras, no dice que es tu buen desempeño, no dice que tú eres aceptado delante de Dios el día o la semana que tú tuviste tu devocional todos los días. La semana que pudiste contenerte
contener tu ira, contener tu lengua. La semana que te sentiste en victoria, no, ese no es el día en que Dios te acepta. Dios te acepta en los méritos de Cristo Jesús. Y si tengo que repetírtelo una y mil veces, lo haré, hermano, porque es lo que tú y yo necesitamos entender. Que no hay cristianos de primera, de segunda, de tercera o de cuarta y quinta clase ante los ojos de Dios. Hay cristianos que son aceptados por los méritos de Cristo, aquellos que han puesto su esperanza en Cristo Jesús, y Dios nos ve a todos como hijos. Y mientras nosotros intentamos de ganar el favor de Dios por nuestras buenas obras, siempre vamos a estar mirando a nuestro alrededor y comparándonos con otros creyentes y vamos a vivir inflándonos. Es esa misma actitud de legalismo que nos lleva cuando vemos que otros caen a mirarlo con desprecio. Es esa misma actitud de legalismo que nos lleva, mis hermanos, cuando vemos al borrachón, cuando vemos al imprudente en la carretera, cuando vemos ese vecino que es molestoso, nos lleva a llenarnos de ira. ¿Saben por qué nos llenamos de ira? Porque nos creemos superiores. Y nos olvidamos que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros pudiésemos ser igual que ellos y quién sabe si peores. Es esa actitud de superioridad, hermanos, que hace que nos vivamos comparando, que llena nuestro corazón de envidia y de celos hacia otros creyentes. Y Cristo quiere mostrarte, mis hermanos, a través de esta parábola, que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y que todos los pecadores, no importa cuánto hayan trabajado, todos recibiremos el mismo cielo. Todos recibiremos el mismo cielo. Cristo no está hablando aquí de la recompensa que nosotros vamos a recibir en el cielo. Ese no es el tema aquí. Sino que el Señor está llamando, mira, el que tiene 70 años en el Evangelio y se ha ido a las misiones y ha entregado su vida por allá y aún allá puede que haya muerto como un mártir. Y el ladrón que murió en la cruz, que se arrepintió en el último momento de su vida, ambos pusieron su esperanza en Cristo Jesús y ambos recibirán el mismo cielo como herencia. Uno a las 6 de la mañana y otro a las 5 de la tarde. ¿Sabe qué, mis hermanos? Dios nos trata con gracia. Es la gracia de Dios, no es el esfuerzo humano, no es que tanto yo trabajé, no es que yo tengo un cielo diferente porque yo he sido un cristiano más sacrificado, más dedicado, un cristiano que me he dedicado completamente a la obra del Señor. No. Es que no se trata de ti, se trata de Dios y su gracia, se trata del sacrificio de Cristo Jesús. Se trata de Cristo y su cruz, se trata de la gracia de Dios. Y es por eso que la manifestación de la gracia de Dios, mis hermanos, debe producir en nosotros una actitud de asombro y de adoración. Tiene que hacernos sentir como aquellos obreros de las 5 de la tarde. Y quiero concluir con 3 breves aplicaciones. En primer lugar, guardemos nuestros corazones, mis hermanos, de una actitud de merecimiento. Esto puede ser algo muy sutil en nosotros. Puede surgir de algunas necesidades que nosotros tengamos. Puede ser un pariente tuyo que tenga una enfermedad, tu mamá que tú descubras que tiene un cáncer terminal, un hijo que tuvo un accidente, un problema matrimonial, una crisis económica.
cualquier situación es calamitosa de esa que nosotros normalmente presentamos. Una relación rota, la rebeldía de un hijo. En situaciones como esa, nosotros solemos acercarnos a Dios diciéndole todo lo que nosotros hemos hecho por Él. Y hemos escuchado personas que en momentos de desesperación le han dicho a Dios: pero yo he dedicado mi vida a ti, a tu servicio, así es como tú me tratas. Así es como tú me tratas. Y cuando nosotros actuamos así, mis hermanos, estamos actuando como los obreros de las 5 de la mañana, de las 6 de la mañana, en vez de como los obreros de las 5 de la tarde. Mis hermanos, Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada a nosotros. Todos los obreros, aún los de las 6 de la mañana, no tenían quien lo contratara. Todos estaban desempleados. Así que el dueño de la viña no tenía ninguna obligación. Y del mismo modo, Dios no tiene ninguna obligación contigo ni conmigo. Tú puedes ser la persona más fiel cumplidora de las leyes de este país. Tú puedes incluso cumplir estrictamente las leyes de tránsito del país. Y eso no te da derecho de mandarle una carta a la persona encargada del ministerio, de ese ministerio de tránsito, para decirle que te den un reconocimiento, porque tú lo único que has hecho es cumplir la ley. ¿Y sabes lo que dice el Señor? El obrero que ha cumplido su responsabilidad es un siervo inútil, porque a ti te contrataron fue para eso. Te contrataron para eso. Así que Dios no nos debe nada. En caso que tú hayas cumplido con tu responsabilidad, dice, tú eres un siervo inútil. Dios no nos debe nada. Nosotros no tenemos nada que reclamarle a Dios. Él es soberano en la manera que Él administra su gracia y sus dones. Soberano en la manera de administrar su gracia y sus dones. En segundo lugar, mis hermanos, todos queremos gracia, pero nosotros no podemos disfrutar la gracia de Dios con una actitud de comparación. Dice un autor: observemos los dos grupos de trabajadores mientras van a sus hogares aquella tarde. En cuanto a la cantidad de dinero en su bolsillo, todos van igual. Pero en cuanto al contenido en sus espíritus, existe una gran diferencia. Los últimos van a su casa con un denario en el bolsillo y con una gratitud en sus corazones. Su recompensa es un denario y más. Los obreros de las 6 de la mañana, al contrario, van a su casa con un denario en el bolsillo y un descontento en su alma. Su recompensa es menos que un denario, dice él. Menos que un denario. Por estar comparándose. Y en último lugar, a nuestros amigos que están aquí, yo quiero decirte que no te vayas de este lugar siendo de los primeros a los ojos de los demás y siendo el último ante los ojos de Dios. No te vayas de este lugar siendo el primero ante los ojos de los demás y siendo el último ante los ojos de Dios. Es probable que tú estés satisfecho porque tu familia, tus vecinos, ante los ojos de ellos tú seas una persona muy moral, una buena persona, pero lo que cuenta no es la opinión de los hombres, lo que cuenta es la opinión que Dios tiene de ti. Tú has puesto tu esperanza y tu confianza en Cristo Jesús como tu único Salvador. Tú puedes decir, como nosotros cantábamos en esta mañana a todo pulmón, que Cristo es tu esperanza fiel. ¿Tú descansas completamente en Cristo y su obra en la cruz del Calvario? ¿Significa Cristo todo para ti?
Si no es así, déjame decirte que no importa lo que piensen tus vecinos o lo que tú pienses de ti mismo. Si Cristo dice que tú no eres de Él, no importa lo que los demás piensen. Así que es una buena oportunidad para que tú vengas a los pies de Cristo y le digas, Señor, yo soy como esos obreros de las 5 de la tarde, yo no tengo nada que ofrecerte, yo lo que tengo es una vida deshecha, yo lo que tengo son muchos pecados, yo lo que tengo es mucho orgullo en mi corazón, yo lo que tengo es mucho egoísmo, yo le he hecho mucho daño a mi familia, yo le he hecho muchos daños a las personas que me rodean. Señor, yo estoy cansado de este orgullo, de la envidia que siento. Yo quiero que tú vengas a mi vida y que tú me perdones y que tú me recibas como tu hijo. Es una buena oportunidad para que tú comiences una relación con Dios basada en su gracia, no en tu buena obra o tu desempeño. Padre bendito, nosotros te damos gracias, nosotros te agradecemos por tu palabra. Y nosotros queremos, Señor, que tú abras nuestros ojos, Señor, mediante tu palabra, para que tú desarraigues de nuestro corazón el orgullo maldito que carcome, Señor, nuestra relación contigo y nuestra relación con otros creyentes. El orgullo, Señor, que nos lleva a estarnos comparando con otros. El orgullo que nos llena aún de la presunción de querer decirte a ti quién debe servirte y quién no, quién es más adecuado y quién no. Decirte a ti lo que debes hacer. O nosotros te pedimos, Padre, perdón. Y te pedimos que tú nos ayudes a descansar en tu gracia soberana, y que tú llenes nuestro corazón de asombro y de adoración por lo que tú has hecho, Señor, con pecadores como nosotros, pecadores de las 5 de la tarde, que no tenían nada que ofrecer. Te pedimos estas cosas por Cristo Jesús. Amén. Amén.